interlocutor que responde. Entonces, en este diálogo está el conocimiento académico, pero el lenguaje es de uso común. Va, para y caraí, cualquier guaraní hablante lo dice y lo dice correctamente. Y cualquier guaraní hablante de corriente puede contestarle de dos maneras. Y aunque no sepa hablar guaraní, le puede contestar. Y porá, si el pensamiento es positivo. O iyaigüe, si el pensamiento es negativo. Si los correntinos respondemos, vamos a responder iyaigüe. Si es que está mal, no está contento. Pero también puede ser que otro guaraní hablante le conteste ibaí. Bueno, ¿dónde hay una diferencia? Se puede analizar y responder de acuerdo a la construcción lingüística, que además de la palabra tiene gramaticalmente tiempo, aspecto y modo que se puede encontrar en la gramática, vocabulario. Y en la respuesta vamos a encontrar cómo se comportó y va a tener el contenido la otra parte, el tiempo, el espacio y la noción de lo que contesta. Va a estar, porque la noción va a estar en el otro, lo que te contesta. Vos no podés comprobar, no podés comprobar. Lo que vos podés saber es con qué sentimiento le preguntás, pero no podés saber el sentimiento que va a tener. Pero yo voy a analizar lo que me contesta. Yo no puedo. El locutor no puede mostrar el aspecto interno que tiene cuando pregunta. Y pregunta de caprichosa, pregunta para tantear, pregunta para qué. Pero cuando contesta, el otro tiene la opción de contestar. Y yo voy a resolver eso. Acá lo que importa es que el elemento morfológico, lingüístico, precolombino estuvo siempre aquí científicamente. Por eso el guaraní hablado en corriente es una ciencia lingüística ahora analizada, aprobada y gracias a Dios que tenemos la ley, puede tranquilamente también funcionar en un espacio multitudinario. Bueno, entonces, tiempo, aspecto y modo, y el modo también es intrínseco. ¿Cómo yo le pregunto? La modalidad. Pero en gramática ya tiene cada uno de estos, como en el castellano, modo indicativo, modo potencial, modo imperativo. ¿Cómo hago esta pregunta? En guaraní también está, pero no entra en la estructura del castellano, porque este modo es propio de la lengua guaraní precolombina, que ya está en la oralidad. Entonces, acá, el tiempo que yo pregunto es presente. Ahora, que el presente, pasado y futuro es el tiempo de acuerdo al curso que yo le doy a la lengua. Ahora yo le digo, para y cocaraí es un presente, le tengo a mi interlocutor enfrente, le estoy preguntando. Y él también en presente me va a responder como interlocutor, el segundo. Este es la estructura lingüística gramatical del guaraní, no tiene otro. ¿Por qué? Porque este aspecto propio, este modo propio, este tiempo es igual siempre. Siempre lo fue y lo seguirá siendo. Lo que puede llegar a interpretarse diferente es la noción que yo recibo, que yo hago de la expresión del otro. Entonces, el interlocutor me va a contestar siempre lo que él, de acuerdo al modo que yo le pregunté también. Claro. O el tiempo que yo le pregunté, pero no puede saber el aspecto con que yo le pregunté. También en la respuesta está lo mismo. Entonces, acá hay dos opciones. Uno en el guaraní correntino y en el otro en el guaraní internacional. Voy a decir para ahora, guaraní internacional. Bueno, acá lo que está, ven ustedes en colores, puse algunos elementos, están los elementos estructurales de este diálogo en el espacio propio. Entonces,
Yo tengo que saber qué significa A, qué significa E, qué significa I. En esto, ¿qué es lo esencial? Yo tengo acá 3 elementos esenciales de la lengua guaraní que lo uso, que es A, E, I, O. Con esto yo puedo saber perfectamente lo que digo, porque acá dije mba, ese fui yo. Yo soy A, yo nací, estoy viva y entonces mba. Pero tengo que hacer una pausa porque me estoy por referir a otro ser como yo. E es el ser y el decir. Entonces yo hago una pausa porque le estoy por preguntar al otro A mi curiosidad. Va, pa. Y entonces el otro, este, es el estado, yo mi modo y él el estado en que está. Y acá tengo otro elemento, la individualidad. Me estoy dirigiendo a uno en particular. En este caso, este pizarrón era para el doctor Gustavo Valdés. Yo pensé que alguna vez iba a venir a visitar nuestro instituto y yo podía explicarle esto para que él de una vez por todas resuelva el título de los alumnos del Instituto Coenbotá que tienen esta preparación académica para poder dar las clases, no de esta manera, pero sí garantizarle que la información académica existe en cada uno de los egresados del Instituto Coenbotá para trabajar en las escuelas en la provincia de Corrientes, se acuerda, según la ley 5.598. Bueno, entonces, acá me dice que yo le pregunto es cómo él expresa, cómo él se manifiesta, cómo yo voy a verlo. Entonces acá está la O. Entonces acá yo usé la A como estructura propia del ser que nace, la E que es el que cómo dice, y yo le pregunto a él como individuo cómo está en su estado, o sea, su aspecto, y acá le pongo el tiempo. El tiempo dice, acá en este tiempo estoy yo y está el otro también, que es a quien yo pregunto, porque el tiempo es uno, un presente y es ara. En guaraní, ara es todo el tiempo. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo está en este día a él, a este individuo? Por eso coincide, toda la estructura viene parte por parte, me va analizando lingüística y científicamente esta pequeña frase de uso común. Cualquier ciudadano que diga o que sepa decir Bae Pareiko Caraí está hablando en un guaraní científico perfecto. Lo que falta es saber qué es lo que... Pero no todo vamos a saber. Entonces, en esta frase del locutor está el tiempo, el aspecto. El tiempo es pasado, presente y futuro. El aspecto es un proceso interno y el modo es cómo me dirijo. Punto. Si es presente, si es modo imperativo, si es, depende, eso es modo como en cualquier otra lengua. Y las respuestas son, yo puse 2 opciones. Y poná. ¿Por qué es positivo? Porque acá ni siquiera, yo ya no digo quién le pregunta, el interlocutor está presente y vivo, con sentimiento. Lo que él me responde es cierto, porque A y A me contesta desde el alma. A es el alma, A es su cuerpo y A es el alma. Entonces me contesta y porá, la respuesta es un pensamiento positivo. Pero me lo dice acá, él siente eso y me pronuncia bien. Pero puede ser que sea negativo. Y aquí sí surgen 2 opciones. El negativo, yo puedo en Corrientes contestarle, y yaigüe. Y acá se terminó lo positivo del A. Porque cambió. Y acá puedo reestructurar exactamente todo. Este es a quien yo le pregunté, es su respuesta. Este es él materialmente, o sea, él, pero sin felicidad. Y después dice, me contesta que él
lo que siente como individuo está apagado, no tiene respuesta pacífica. Entonces me puede contestar directamente Owe, y yo ya tengo que saber como guaraní hablante, si me dice Awe, estoy liquidado. Cualquier guaraní que habla sabe si me dice en vez de Iyaywe, me dice Awe, yo ya tengo que saber, estoy frito, estoy liquidado. Entonces, esta U es porque todo su ser está apagado. Está apagado. Porque hue es. Entonces, en Iyaywe, él me explica físicamente y lingüísticamente. Acá puse un elemento gramatical que dice armonizador. Porque en guaraní hay que hablar armoniosamente. Aunque sea feo y malo lo que voy a contestar, lo tengo que decir armoniosamente. Entonces en el guaraní ya hay sonidos propios. Todos estos elementos que no nombré, como en este caso, es los complementos que yo requiero para poder construir una respuesta, un pensamiento. Y en guaraní, cada sonido complementario o consonante, como dice en castellano, tiene un valor físico, químico, mecánico, biológico, etc. Eso es para otro tema. Entonces, en castellano o en guaraní correntino, si me dice Iyaywe, dice que yo estoy mal. Pero en el común de la gente, no correntino precisamente, pero que tenga noción de guaraní, me puede también contestar Ibay. Ahí cambia el güey, porque me da la opción de que él, como individuo, está en un proceso, en un espacio dudoso. No sabe si está bien o mal, entonces me contesta como él se siente. Yo tengo que tener la noción de lo que él me contesta para saber. Si me contesta en guaraní correntino, yo voy a ser fácil analíticamente. Si me contesta en guaraní común de cualquier lengua, no puedo saber este proceso. ¿Qué es lo que le pasa? Acá ya sé que está liquidado, acá no sé. Si está ahora nomás, depende del tiempo. Si es en este momento, si es más adelante o lo que sea, voy a descubrir después. Y el espacio es el ámbito en que se desarrolla este diálogo. Todo diálogo tiene que ser en un espacio o presencial, o presente, o pasado, depende de lo que yo quiera decir, pero siempre en guaraní va a ser solamente dialogar. Por eso no hay verbos especiales para cada tiempo, sino que están los prefijos y los sufijos que te van a indicar estos elementos. Tiempo, aspecto y modo van a estar en los elementos complementarios que tiene la lengua guaraní. Perfecto. Oi.